y voy a ir otra vez hacia adelante. A ver si estoy empalzado o no. Creo que sí, estoy casi seguro. Por tracción sube perfectamente, pero por cotas se queda aquí. No puede seguir adelante. Hola queridos amigos, hoy tenemos un enfrentamiento de lo más curioso. No solo porque se enfrentan el todoterreno más caro frente al más barato del mundial, sino porque también tienen un enorme parecido estético ambos contendientes. Hoy nos vamos a divertir y además nos acompaña Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Juanma? Bueno, el tercer cuarto de final de este mundial y las apuestas empiezan a ser ya de un calibre considerable. Considerable, ¿verdad? Hoy se enfrentan Alemania contra Japón. Terceros cuartos de final a definir. Quien salga de aquí se enfrentará a la Raptor y yo tendría mucho miedo. Hay que recordar que de momento el G no se pudo diferenciar de la pick-up americana y pasó como primero de grupo porque teóricamente es superior en varios aspectos. El Jimny demostró tener armas de sobra para estar en esta fase, pero no pudo con el ya eliminado Jeep Wrangler Rubicon 4XE. En cualquier caso, tenemos una batalla muy bonita en el día de hoy. El Suzuki Jimny tiene tracción total conectable con reductora, una altura libre de 210 milímetros y unos ángulos característicos que suman 114 grados. El Mercedes Clase G tiene tracción total permanente con reductora, bloqueo total de diferenciales, una altura libre de 241 milímetros y unos ángulos característicos que suman 86,7 grados. Sergio, aprovechando ya que los vehículos se están dirigiendo hacia el primer obstáculo y aprovechando también estas imágenes tan bonitas en las que se ven dos coches tan parecidos y a la vez tan diferentes, quiero que me des un pronóstico y te mojes de verdad con lo que crees que va a ocurrir hoy. Juanma, lo que creo que tenemos aquí es la batalla clásica de David contra Goliat. Es pura épica. Sí. Y me voy a mojar, fíjate. Mi corazón me dice que quiero que gane el Suzuki Jimny. Pero la cabeza, desgraciadamente, me dice que va a ser el Mercedes Clase G el que va a ganar porque tiene mejores armas para esta batalla. Pero yo soy del equipo Suzuki, no sé cómo tú lo ves, Juanma. A mí también me despierta mucha simpatía el Suzuki Jimny y estoy seguro de que a la gran mayoría de vosotros también. El tema es que el Jimny tiene unos ángulos superiores a los del Mercedes Clase G y quizás podría dar la sorpresa. Pero venga, vamos a presentar la primera prueba. El rompepalieres es una subida solo apta para auténticos todoterreno, con un importante escalón en el centro que es su punto crítico. Aquí pondremos a prueba la capacidad de tracción y la articulación de suspensiones. Bueno, Sergio, esto empieza, así que vamos a conectar ya con el circuito, que están preparados. Elena, cuéntanos, ¿qué tal está el día en Ocaña hoy? Hola Juanma, hola compañeros, os saludamos como siempre desde Ocaña, donde como veis hoy tenemos una pequeña tregua porque de momento solo tenemos unos 22 graditos y hay aire, que se agradece. Eso sí, donde no hay tregua es en nuestro Mundial 4x4. Hoy tenemos a todo un Clase G contra el pequeño Jimny. David, ¿qué impresiones tienes antes de este enfrentamiento? Bueno, me encanta el enfrentamiento porque estamos poniendo uno enfrente de otro al vehículo más caro de la comparativa de todo el mundial contra el vehículo más barato. Así que estoy impaciente por ver cuáles son las diferencias reales sobre el terreno entre uno y otro y si son tan grandes como el abismo de precios nos podría hacer pensar. Bueno, Juanma, como veis aquí tenemos muchísimas ganas de que empiece este enfrentamiento, así que no nos vamos a entretener más y vamos a pasar a la acción. ¡Arrancamos! Empieza la acción, Sergio. Estoy emocionado y inquieto por lo que puede hacer ahora el Suzuki Jimny en esta prueba tan compleja. Como mola el Suzuki Jimny, por cierto, es como uno de esos Hot Wheels que tanto nos gustan a ti y a mí. Sí, la verdad Esto es que es un juguete para como el ese campo. que me regalaste, no hace mucho. Hombre. Venga, a ver qué nos cuenta David. A ver. En el Jimny metemos simplemente reductora. Evidentemente con la tracción 4x4 no hay modos de conducción, no hay nada, el control de tracción siempre funciona igual. Y vamos a por este obstáculo rompepalieres. Y yo creo que el Suzuki Jimny no debería tener muchos problemas, pese a que tiene un control de tracción que es muy violento y muy reactivo. Pero esta prueba yo creo que debería superarla. Control de tracción. ¡Buah! ¿Cómo se ha levantado el eje delantero? ¿Has visto que Vaya se ha retorcido? botes, madre mía. ¡Qué bonito!
cruzamos la meta sin demasiadas sorpresas. Ha luchado, pero Deberían ha sido llamar a fácil. esta prueba, si siempre que sea con el Suzuki Jimny, a esto lo deberían llamar la batidora, porque el Suzuki Jimny es una batidora en sí mismo, madre mía. Sí, la verdad es que genera unas nebulosas allá por donde pasa bastante curiosas. Aprovechando que David está cambiando ahora mismo de vehículo, ¿sigues teniendo la sensación de que el Jimny va a perder o no? Venga, a ver. La sigo teniendo, Juanma. La cabeza me sigue diciendo que el Jimny se va a quedar por el camino. Yo creo que va a superar los obstáculos, pero pienso que el Clase G lo va a hacer mejor. Bueno, pues vamos a salir de Vamos a dudas verlo. ahora mismo porque David ya está listo. En clase G bloqueamos los 3 diferenciales, delantero, central y trasero, Va con todo, es que no Va perdona con nada, todo, ¿eh? Claro. y vamos allá. Aquí no hay control electrónico, solo un bloqueo mecánico de las 4 ruedas que giran sincronizadas mecánicamente a la vez. Y veréis la diferencia con el Jimny. Fuera, sensor de parking. Bueno, aquí el Jimny ya había levantado una polvareda tremenda. sí. Aquí parece que estamos caminando sobre el parking del supermercado. Venga, fijaos en las ruedas, cómo no deslizan, avanzan de manera totalmente simultánea, no levanta polvo y la subida ha sido absolutamente imperial. Parece que está desfilando delante de sus tropas. Ahí tenemos uno de los soldados, que sería el Suzuki Jimny. Este Mercedes Clase G, la verdad es que de momento está demostrando ser superior a prácticamente todos los vehículos a los que se ha enfrentado hasta ahora. Vamos a ver las repeticiones porque son muy reveladoras. Madre mía, el qué Suzuki Jimny polvareda. está Madre batiendo ahí mía. todo el circuito, pero sube. Es su forma de subir, por cierto, pero le va a penalizar obviamente porque el control de tracción actúa demasiado. Sin embargo, el G, fijaos. Es que lo hace demasiado bien, es que lo hace demasiado bien, Juanma. Al final lo hace tan bien que es casi poco emocionante. Es poco emocionante. Es poco emocionante. Incluso David se le ve mucho menos emocionado cuando va conduciendo el Clase G. Es que es un abusón, es un abusón. Sí, Esto no es vale. un abusón. Hay una clarísima diferencia en la forma de subir. El Jimny, para mí, es un vehículo más divertido. El Clase G es un vehículo mucho más elegante, mucho más imperial y sube de una manera pues totalmente diferente. Ya está listo David, está llamando a Elena, así que Elena, empiezan fuerte ambos contendientes, ¿verdad? Vamos a sentarnos. Bueno, Juanma, primera prueba, primera dosis de espectáculo. Desde fuera, la verdad es que hemos gozado con estos dos coches. David, ¿cómo lo has visto tú desde dentro? Bueno, pues viendo las repeticiones desde fuera, creo que igual. El Jimny lucha, tiene una forma de trabajar súper agresiva, con control de tracción, a diferenciales abiertos, sube fácil, pero sube peleando, y el Mercedes es que es increíble, o sea, bloqueas todo y no hay patinamiento. Así que nada, primer punto para el Mercedes, claramente, vamos. Bueno, pues como nos hemos quedado con ganas de más, vamos a por más. Bueno, Bastante claro, David lo ha dejado totalmente cristalino y yo creo que va a ser la tónica de estos cuartos de final. El Jimny va a tener que sudar de lo lindo para poder acercarse a la excelencia del Mercedes. efectivamente, Juanma, me temo que aquí la superioridad técnica del Clase G ha sido sinceramente aplastante. Lo hemos visto muy claramente en estas imágenes. No ha habido ningún tipo de drama, ningún tipo de resbalamiento, y el Jimny pues al final es como una especie de cabra montesa, ¿no? Que va por ahí dando saltos por el monte y tal cual. Sí, sí. Pero es que el Clase G parece un maldito rinoceronte. Parece que entra ahí con todo y no le importa absolutamente No le importa nada. nada, no se pone No le nervioso, importa sabe nada. que no tiene depredadores, por lo tanto no se preocupa ni siquiera cuando duerme. El Mercedes Clase G ya se está acercando al siguiente obstáculo. Ay, cómo me gusta este obstáculo, ¿eh? Y es momento Cómo de me gusta. presentarlo para los que no sepáis qué viene ahora. Así que, venga, vamos a ello. La batidora es una subida con fuertes ondulaciones que dejarán ruedas en el aire en todo momento. Toda la subida tiene dificultad extrema y habrá que estar atentos al resbalamiento y a las ruedas que estarán continuamente en el aire. Están listos ya, están listos, Juanma. ¿Qué Están crees que va a listos. pasar aquí? Pues mira, yo sinceramente creo que el Jimny va a dar un espectáculo espectacular, valga la redundancia. Vamos allá con el Jimny. Reductora y control de tracción a saco.
Control de tracción a saco. Control de tracción a saco es porque el Jimny quiere, ¿eh? David ahí no está controlando nada, él solo acelera y se pelea con el volante. Vamos a ver cómo lo hace el Jimny. Hay que recordar que el Jimny tiene diferenciales abiertos y el control de tracción es la única forma, el único arma. Mira, tiene. Sergio, mira cómo está levantando, cómo se retuerce, cómo lucha el pequeño samurái. Lo está pasando mal, pero está pudiendo con el obstáculo. Sí, señor, el Jimny, increíble, contra viento y marea, logra llegar a la meta y hasta el final. Nos transmite tanto David conduciendo como el Suzuki Jimny por sí mismo esa alegría y esa forma, ¿no?, de entender el 4x4 por parte de Suzuki, y a pesar de que obviamente no llega a la efectividad, o más bien ni se le acerca a la efectividad que podría ofrecernos dentro de unos segundos el Mercedes, esa sensación de pasártelo bien no te la quita nadie y es muy valiosa también, ¿eh? Hacen falta más coches así en el mercado. Sí. Quizás no para ganar este mundial, pero sí para disfrutar pues con tu Suzuki Jimny por el campo. Turno del Mercedes. Triple bloqueo activo y vamos allá con el clase G. Te voy a hacer una apuesta aquí, Juanma. Venga, te voy a hacer una una apuesta. Antes de que... Venga, dímela ya. 5 euros, o mejor dicho, la cena de hoy, ¿vale?, a que no hay ni una pequeña nube de polvo en todo este ascenso. Nada. Te los voy a dar porque has hecho una apuesta muy cutre, la verdad. 5 eurillos, Sergio. Jo. Es un aburrimiento esto. Por Juanma. favor. Esto es un aburrimiento. Que nos dé algo para comentar, porque es que lo único que podemos casi lo único que podemos hacer es admirar. Admirar cómo trabaja ese triple bloqueo, el silencio de la cabina. David ni siquiera se molesta en comentar nada porque dirá, ¿para qué? Se estará dando un masaje, por cierto, porque David, ahí quieras que no, se está dando un masaje de ondas de esos que tiene el Mercedes y se lo está pasando ahora mismo. Es que vamos. fíjate, no está ni siquiera sonriendo, David. No. Y eso es un matiz importante. Ojo es un con ese matiz importante. Ojo con ese matiz, porque es que aquí lo que hay es una superioridad aplastante. Hay una superioridad aplastante, no hay drama, no hay... Desde casa, si os habéis fijado, no ha levantado ni una sola mota de polvo el Mercedes clase G, y el contraste con respecto al Suzuki Jimny es abismal. Y eso va a marcar la diferencia, aunque bien es cierto, Sergio, que hay que verlo en las repeticiones. A ver, vete pensando en qué restaurante me invitas hoy a cenar. No, yo te voy a comprar la de los 5 euros. Los 5 euros si quieres y la cena no. Bueno, pues vamos al McDonald's entonces, unos hamburguesitos. Venga, vamos a ver las repeticiones porque son esclarecedoras. Fijaos. Bueno, ahí estamos viendo cómo el Suzuki Jimny está patinando, está luchando, y en el mismo punto vemos cómo el clase G no hay ningún tipo de resbalamiento, no hay ningún tipo de drama, solo tracción pura y dura. Tracción pura y dura. Este plano me parece espectacular. Plano trasero, donde están los dos desde el mismo ángulo, totalmente sincronizados en la subida, y vemos clarísimamente las diferencias. Impresionante, Juanma, esto. Entre uno y otro. Además son coches tan parecidos que parecen que son simplemente modelos a escala, el mismo modelo pero en diferente escala. Cariño encogido a los niños, era una película, ¿no? Efectivamente. Pues cariño encogido al clase G. Sí, el clase G sería como el yate y el Jimny la lancha que está dentro del yate, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Totalmente. Rueda trasera derecha, también clarísimamente, bueno, las diferencias son obviamente también de tamaño y diámetro de rueda. El movimiento de la cámara en uno y en otro, ¿eh? Interesante este plano. Fijaos, el Mercedes clase G, qué bonito. Qué protegido está también. Es que parece un tanque. Es un tanque. Parece un tanque. Es un tanque con masaje. Normalmente los tanques que yo sepa no llevan masaje, pues el Mercedes sí. Bueno, este sí. David está viendo ya las repeticiones, bueno, está viendo lo mismo que nosotros y... Bueno, el Jimny, fijaos cómo está lleno más de barritas más finas y da una sensación de que todo es un poco se mueve más barato, mucho más, ¿no? Todo se mueve, todo está como bailando. Sí. Pero David, bueno. mira, cierra el portátil, David va a llamar a Elena, así que es momento de conectar con ella. Elena, prueba de contrastes, pero divertida a más no poder. Así es, Juanma, nos hemos divertido de lo lindo en esta prueba porque qué diferente, cómo se comportan de diferente estos dos coches. El Jimny muy eléctrico, el clase G mucho más calmado. David, ¿cómo lo has visto tú desde dentro?
desde dentro es espectacular. Subes con el Jimny, parece una pendiente imposible, unos baches imposibles, parece que todo se va a desmembrar. Lucha, pelea, sube hasta arriba, es increíble cómo lo hace, increíble. Y luego llegas con el clase G y es que no patina. Los pequeños patinamientos que hemos visto han sido simplemente porque ha pillado alguna piedra y la piedra se ha movido, o porque el triple bloqueo obliga a que las 4 ruedas giren a la misma velocidad y como los trayectos son distintos, pues alguna tiene que ser arrastrada. Pero literalmente no resbala, es increíble. Dentro silencio absoluto, línea recta, bueno, es que no hay color, no hay color. Pero bueno, de todas formas, si alguien piensa que la eliminatoria está decidida, os recuerdo que falta un obstáculo y si por cotas se queda el clase G, pasaría el Jimny. Ojo con eso. Bueno, tomamos nota, queda todavía el postre, así que vamos a hacer hueco porque esto no ha terminado. Bueno, esto que ha dicho David es muy importante porque tenemos que tener en cuenta, Juanma, que sobre el papel el Suzuki tiene mejores cotas en todo, salvo en altura libre al suelo. Efectivamente, Ojo. y eso podría definir esta tercera prueba, porque recordemos que consta de 3 partes. Una que conocéis todos, la pared, pero después tenemos esa zona complicada donde se compromete el ángulo ventral de los vehículos y donde coches tan favoritos como el Jeep Wrangler pincharon. Ojo, Totalmente. porque aquí podría haber una sorpresa y no eliminaría al Suzuki Jimny ya de por sí. Aunque es cierto que si el G sube, el Jimny pocas opciones va a tener de hacerlo mejor. Efectivamente, esto es la última oportunidad, esta es la última oportunidad de verdad que tiene el Suzuki Jimny y yo en mi corazón sigo esperando. Yo también. Sigo esperando Yo también. que deje al Mercedes Clase G en la estacada. Bueno, ojalá. Vamos a aprovechar que el Mercedes se está acercando al Jimny para presentar el siguiente obstáculo. La pared es un triple obstáculo que arranca con una subida del 70% de inclinación, la mayor del circuito. Continúa con un cruce de puentes en diagonal y termina en un terrorífico escalón de tierra. Pone a prueba la tracción al principio y las cotas al final. Sergio, momento de la verdad, momento del Suzuki Jimny, momento de la pared y momento de Artés con el control de tracción a tope, como le gusta decir. Venga, Madre mía, es que está pendiente, que es una absoluta salvajada. Es que fíjate. Yo tendría miedo incluso de afrontarla con el Suzuki Jimny, con ese control de tracción tan salvaje que tiene, Sí. porque es que aquí hay un riesgo de vuelco real incluso. Hay un riesgo de vuelco real y esto ya nos ponemos Mucho serios. ojo. Porque el control de tracción del Jimny es tan violento que si no tienes pericia al volante podría darte algún susto. Vamos allá con el Jimny y su control de tracción agresivo. Reductora a primera velocidad, mínima inercia. Empieza a escarbar. Dificultad. Ojo, que parece que se puede quedar, pero está luchando el control de tracción a Por fuerte, tracción a muerte. no va a subir. No va a subir por tracción. Así que lo voy a subir por inercia. He quemado mucho neumático. Vamos allá otra vez. ¿Cómo se levanta? Qué preciosidad Salvaje. de imagen. Muchísimo. Ahí tenemos al pequeño samurái superando la pared con dificultad, pero superándola. Y llegamos al punto donde yo quiero verlo de verdad y donde puede sacar a relucir esas cotas tan espectaculares que tiene. Ha sido muy violento, pero es que nos ha demostrado que incluso este coche tan pequeño puede superar ese obstáculo tan complicado. Es muy complejo. Aquí yo creo que sí que no deberíamos tener mucho problema. La verdad es que el Jimny abusa del control de tracción. A la Efectivamente. mínima que pierda adherencia dice, ¿cómo? ¡Pum! Y te lo Es mete que al y te final sale. es el único arma que tiene y Sí. es un arma que la sabe usar muy bien, ojo. Muy bien, ojo. Pero este es el punto crítico. Este es el verdadero punto crítico de esta Interesante, última prueba. Sergio, el radio de giro del Jimny, al ser un coche tan pequeñito, fijaos como con un golpe de volante apenas... Una sola maniobra. Este lo ha encarado. coche es más pequeño que un Ford Fiesta. Sí, Es que es sí, un juguetillo, es el Hot Wheels ese que te regalé. Sí, es un Hot Wheels. Efectivamente. Cierto, cierto. Venga, Sergio, vamos. Atentos, máxima tensión, máxima emoción. Fijaos muy bien en casa. Vamos a ver. A ver qué ocurre aquí. Empieza el patinamiento. Venga, primer escalón subido, vamos el segundo. Vamos. Vamos, Jimny. Vamos, Jimmy. Venga, Jimny, por favor, ¿qué haces? Que te ¿Pero vas a qué es este desmembrar. baile? ¿Qué es este baile? Por tracción tampoco va a subir. Estoy quemando neumático. Voy a subirlo con un poco de impulso.
Me estoy poniendo muy nervioso. Estoy muy nervioso. Vete al baño, Sergio, mientras. Por Dios. Y se ha caído y todo, David. Madre mía. Y a ver lo que pasa. Vamos allá, vamos, Jimny. Vamos. Vamos, Jimny. Venga, Jimny. Vamos. Ahí es donde se me queda. Está haciendo agujeros y todo, ¿eh? En el suelo. Es que al final Bueno, no está tocando, ¿eh? pero si muere va a morir matando. Porque, por supuesto, vamos. por supuesto. Este coche nunca se rinde. Venga, vamos. No va a subir. Creo que Sube. no va a subir. No me lo puedo creer, Sergio. Destrozando el No obstáculo y haciendo un agujero. me esperaba para nada que se quedara aquí el Jimny. Así que- Por cotas no está teniendo problemas, Por ¿o cotas sí? no debería tener problema aquí. No, se queda clavado. Las ruedas son demasiado pequeñas para subir este impresionante escalón. Así que me planto antes de romper algo, quemar algo o destrozar totalmente el obstáculo. A ver, las opciones del Jimny están prácticamente ya totalmente finiquitadas. Está casi el pescado vendido. Pero, el Mercedes Clase G podría quedarse aquí también. O No le antes, valdría. o antes. O antes. No, bueno, antes Bueno, no lo creo. es complicado, Antes no lo es creo. complicado. En el caso de que se quedara aquí, veremos a ver qué decide David. Yo creo que, evidentemente, habría que ver las pruebas anteriores y comprobar quién lo ha hecho mejor o peor. Hemos visto que el G sí lo ha hecho perfecto. Sí, pero sí, bueno, sí. la diferencia podría acortarse un poco. De momento, todavía está la cosa en el aire. Estoy deseando ver qué hace el Mercedes, ¿eh? Yo creo que aquí han pasado dos cosas, Juanma. David nos lo va a confirmar, pero creo que ha habido una combinación de falta de tracción, pero al mismo tiempo, con una rueda más pequeña, creo que incluso ha podido tocar en los bajos, pero eso no lo hemos podido ver del todo. Lo veremos en las repeticiones. A ver si nos lo dice David o lo vemos en las repeticiones. Sí, venga. Turno del Mercedes, turno del Emperador del 4x4. Y además, en este color negro, yo no sé tú, pero a mí me recuerda a Darth Vader. Este coche ahora mismo es un coche muy imponente y que se va a enfrentar ahora al obstáculo en el que el Jimny acaba de fallecer. Veremos. Tenemos aquí a un Jimny XXL. Vamos Gigante. a ver cómo lo hace. Vamos allá con el Clase G y su triple bloqueo. Y vamos a ver lo que hace este vehículo en los mismos obstáculos que el Jimny. Muy atentos ahora a las ruedas, muy atentos a las ruedas desde casa y sobre todo si veis que deslizan o no deslizan o si tocan la barriga. Lo veo difícil, pero bueno, nada, si es que... A ver, Ha rozado un poquito creo que ha la barriga. tocado ligeramente. Bueno, Sergio, pero ha sido una tiquismiquis, caricia. eres un tiquismiquis. Bueno, hay que ser tiquismiquis aquí. Hay que ser El Mercedes no ha tocado, ha sido la arena la que le ha tocado a él, ¿eh? Que el Mercedes es un vehículo que es impoluto, ¿eh? Vamos a ver este segundo obstáculo, que es un trámite seguramente también. Pues que fíjate, no se ha ni manchado. Están manchados los neumáticos del coche y ya está. Eso es muy llamativo, por cierto. Venga, vamos a ver. Bueno, mira qué articulación tiene ese eje trasero. Qué maravilla, ¿eh? Es una maravilla. A ver cómo hace el giro, porque irá con los bloqueos activados. Aquí el Jimny, claro, ha tenido que hacer una sola maniobra, pero yo creo que aquí va a tener que hacer 3 maniobras. Al final, con los diferenciales bloqueados, pues evidentemente hay que maniobrar un poquito más. Ahora debería desconectar, por lo menos el diferencial delantero, para hacer esta maniobra. Pero no lo voy a hacer, la voy a hacer muy despacito, para no romper nada. Muy despacito, para no romper un palier ni nada. Porque si desconecto, luego tardaría un poquito en engranarse. Y quiero que entre ya limpio con los 3 diferenciales totalmente bloqueados tal como están ahora. Es una maniobra muy suave, el terreno resbala bastante, así que no desbloqueo nada por esa razón. Alineamos con el obstáculo. Momento crítico, aquí se decide todo. Cuidado, David, no vayas más para atrás, que tenemos un problema. Venga, vamos a ver. El Mercedes avanza con autoridad, con tranquilidad y con elegancia. Fíjate. Venga. Yo quiero que no suba porque quería que ganase el Jimny, pero es que no sé. Se permite subir el escalón Había un pequeño prácticamente patinamiento. a 0,1 metro por año casi. Es una barbaridad lo que está haciendo este coche. Vamos a ver. Un momento crítico, eje trasero. A mí este coche me saca de... me rompe los esquemas.
Cruzamos la línea de meta de una forma increíble, majestuosa. Y el Mercedes Clase G evidencia la enorme diferencia que hay entre el Suzuki Jimny y el mismo. Fijaos, lo estamos viendo en pantalla, esa es la diferencia real entre estos dos vehículos. No solo que vale 5 veces más. O 6. O 6, sí. En función de la versión que te cojas. Vamos a verlo en las repeticiones. repeticiones. Buah, madre mía, fijaos cómo el control de tracción tiene que sufrir de lo lindo, pero cómo al final, como una cabra montesa, acaba superando los obstáculos. Elena haciendo así. Y aquí, pues bueno, ya lo estáis viendo, cero drama, cero deslizamiento y como decía David, pues creo que ese adjetivo majestuoso está muy acertado. Vamos a ver el punto crítico en el que el Mercedes ha subido sin ningún tipo de problema. Este es el escalón, aunque el escalón real está más al lado derecho que al lado izquierdo. Ha estado a milímetros de esa estribera izquierda. Sí. Pero Venga, vamos a ver qué ocurrió. Esto es importante, Sergio. A ver, ¿qué ocurrió con el Jimny? Si se encalló, si no... ¿El tirante de la suspensión parece que puede estar ahí? No. No, creo que queda más claro Es más que ha sido un tema de problema de, rueda, tracción. ¿verdad? Sí. Ha sido un problema de tracción. Y creo que el eje delantero, que ha quedado un poco en el aire y al ser un eje rígido ha empezado a rebotar. Claro, ha empezado a rebotar. Y al final eso ha ido en contra del control de tracción. Y creo que ese ha sido uno de los problemas que ha tenido. Fíjate, lo ha intentado. ¡Ay! Se quedaba ahí a puntito, pero no ha sido capaz. Sergio, no hay que podido, conectar con no Elena y que nos cuente David, porque es el que tiene la última palabra. Elena, auténtica lástima lo que ha ocurrido con el Jimny, porque creo que tenía muchos fans por todo el público. Así es, Juanma. Esta última prueba, el plato fuerte se le ha atragantado al Suzuki Jimny. ¿Y de qué manera, David? Cuéntanos cómo lo has visto tú desde dentro, porque desde fuera lo hemos pasado un poquito mal. Desde dentro del pasado peor, porque el Jimny no podía subir por tracción ninguno de los dos obstáculos, ya lo habéis visto. El primero con un poquito de inercia al final, en el límite sí, quemando mucho neumático, y el segundo ya por tamaño de rueda, técnicamente es lo que yo creo que ha pasado, por tamaño de rueda no ha podido subir ese escalón tan grande. Y el Mercedes Clase G ha sido increíble, después de ver al Jimny sufrir y no poder llegar al final, bueno, pues ya lo habéis visto desde fuera, ¿no? Es una cosa impresionante, o sea, sin patinar, sin hacer ningún ruido dentro, vas ahí sentado en tu salón rodante de lujo y el coche pasa por encima de las cosas como si no hubiera obstáculo, o sea, es una cosa de otro planeta. Efectivamente, Clase G ni se ha despeinado. Juanma, no sé si querréis preguntarnos algo desde el estudio, si queréis que os resolvamos alguna última duda o ya os cedemos el testigo. Elena, me preguntas esto, yo creo que sin querer. Quiero mi titular, por supuesto. Bueno, David, creo que ya sabes por qué me estoy riendo, y es que Juanma nos ha pedido su clásico titular, que ya efectivamente se ha convertido en todo un clásico. ¿Cómo definirías con la frase esta eliminatoria? Pues el Suzuki Jimny es un divertidísimo y muy eficaz juguete, y el Mercedes Clase G es un coche de alto lujo imperial. No se me ocurre otra palabra ahora mismo que decir. Bueno, Juanma, espero que te hayas anotado con letras capitales, con letras mayúsculas, porque nosotros aquí, eso sí, ya os despedimos, os devolvemos la conexión y nos vemos prontito en Ocaña. Un vehículo de alto lujo imperial. Yo creo que David lo ha definido perfectamente en esta última prueba. Sergio, una breve y concisa reflexión sobre lo que crees que ha pasado hoy. Bueno, creo, Juanma, que al final el Mercedes Clase G ha impuesto su ley de una forma durísima y de una forma implacable. El triple bloqueo de diferenciales marcó toda la diferencia y David ha perdido frente a Goliat. Pues de momento tenemos el primer cruce de semifinales entre el Mercedes Clase G y la Ford Ranger Raptor. Ojo con Menuda este batalla, enfrentamiento. menuda batalla. Sin embargo, aún nos queda por definir el último semifinalista, que lo haremos en los próximos días. El enfrentamiento de hoy nos ha dejado varias conclusiones. La primera es que el Jimny es posiblemente uno de los todoterreno más carismáticos y más divertidos de todo el mundial. Su forma peculiar de enfrentarse a los obstáculos exigen de pericia, pero te recompensan con grandes dosis de alegría. Por su parte, el Mercedes Clase G ha demostrado ser un adversario temible, impasible e imperial. Hoy se ha paseado como si de un androide se tratara y ha hecho fácil lo difícil. Creo que las semifinales contra la Raptor podrán ser uno de los cruces estrella de este mundial. Pero hasta entonces queda por definir el último semifinalista, así que os esperamos en el siguiente capítulo.
Hasta pronto. Hasta la próxima.